Vale, iniciamos la grabación. Bueno, pues bienvenidos una vez más todos a Dos Dedos de Frente. Soy Mateo Seiva y un poco de lo que quiero hablar en este canal son actualidades, polémicas y demás del día a día, de las cosas que pasan, de las cuales creo que no tenemos a día de hoy mucho criterio, porque las noticias vuelan demasiado, van demasiado rápido. Y bueno, es un poco más para explayarme. No pretendo en este canal o en este espacio ni hacerme millonario ni hacerme súper conocido. Dudo mucho que esto lo vea mucha gente y la verdad tampoco me importa mucho. Si escucha el titineo, soy adicto al café, me encanta el café. No soy tan adicto. Me gusta el café y es algo que me vais a ver beber recurrentemente. Hoy lo que quería tratar de hablar era de, como habéis escuchado en esta última semana, Elon Musk ha comprado por unos 40 y pico billones o millones de dólares Twitter, y se han encendido un poco en las redes sociales y demás el hecho de que bueno, lo haya comprado para poder dar libertad de expresión. ¿De acuerdo? En paralelo, en el momento que se finalizó o que ya se formalizó la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el gobierno de este señor de por aquí, Biden, ¿de acuerdo? Decidió crear un ministerio que, bueno, ya sabemos que ya existía, no sobre el papel, no oficialmente, porque existe en Europa desde hace muchos años creando censura. Ha existido también en Estados Unidos desde la época de la Guerra Fría, pero nunca ha sido algo oficial, oficioso, o sea, algo que digamos que se pueda reconocer y se pueda poner una queja. ¿De acuerdo? No recuerdo ahora muy bien el ministerio cómo se llama, pero lo han puesto algo así como el Ministerio de la Verdad, haciendo referencia a este otro ministerio, este aquí, Ministerio de la Verdad, del libro 1984 de George Orwell, una obra maestra que os recomiendo encarecidamente leer, porque parece que se han cogido esto más que como una novela para advertir del futuro, un manual de instrucciones de cómo vigilarnos, de cómo atentar contra nuestras libertades de expresión y demás. ¿Quiénes gobiernos? ¿Quiénes empresas? En este momento no puedo señalar a alguien concreto, porque tampoco tengo muchos datos ni tengo la capacidad para poder investigar tanto, pero sí es cierto que puedes ver una cierta dinámica. De la misma manera que este hombre, Elon Musk, ha tenido que comprar, o bueno, ha comprado, porque ha sido su deseo, una empresa como es Twitter para poder intentar dar libertad de expresión, ya que se entiende por libertad de expresión la posibilidad o la capacidad de poder expresar libremente mi opinión sobre algo, independientemente de si al oyente, en este caso las personas que estáis detrás de una pantalla, os guste o no, estéis o no estéis de acuerdo conmigo, os parezca yo más guapo, más feo, no sé, mejor o peor persona del mundo. El problema reside en que esa libertad de expresión no existe. Es decir, normalmente es curioso, pero es más dado en este caso por grupos políticos o por personas más afines a lo que se llamaría la izquierda aquí en Europa, ¿de acuerdo? Y hay casos también, evidentemente, en el otro extremo, en el más conservadores o la derecha, que se llama aquí en Europa. En cualquiera de los dos casos, para mí me parece un gravísimo error querer censurar, cancelar, prohibir o directamente quitar la capacidad de expresar a las personas sus opiniones, sean más o menos acertadas, estemos más o menos de acuerdo, sean más o menos inteligentes, listas o sean más o menos opiniones respetables. Creo que todas las opiniones deberían de respetarse. Eh, Seguramente que habrá más de uno que luego me vendrá con el paradigma de Pope, donde me dirá, no, pero si eres muy tolerante o si permites que todo se dice, entonces efectivamente
Pero del dicho al hecho hay un buen trecho, que dice el refranero español. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es lo que yo puedo decir, lo que yo puedo opinar, otra cosa es lo que yo haga. Son dos cosas muy diferentes. Yo aquí puedo dar opiniones desde diferentes ángulos, aspectos o experiencias. No por ello implica necesariamente que vaya a realizar actos que vayan en concordancia con mi opinión. Una cosa es una opinión, otra cosa es, digamos, unas normas de vida, algunas prioridades o un sistema de creencias. Son cosas muy diferentes. Entonces, bueno, creo que es un graso error lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Mejor tenerlo en secreto, en vez de anunciarlo, aunque ya estas cosas se nos venían avisando. Y bueno, pues aquí en España tenemos casos de que también nos quieren recortar todavía más nuestra libertad de expresión, tanto en cuanto no estemos de acuerdo con el discurso oficial del gobierno actual. Eh, Personalmente creo que está bien que haya disonancia entre lo que dice el gobierno oficialmente y otras voces, más que nada porque hemos podido comprobar que se equivocan bastante, como por ejemplo, por poner algunos ejemplos que se me ven así rapidito en la mente, un hombre puede quedarse embarazado. Claro, eso a día de hoy lo digo por aquí y es, no, eso es cierto, un hombre puede quedarse embarazado. No, científicamente no, biológicamente no, no es posible que un hombre se quede embarazado. Bueno, pero si una persona que nació con género mujer luego transita en género hombre, por lo tanto tiene capacidad biológica, no, discúlpame, es una mujer. Para mí estas cosas son muy sencillas, muy fáciles de entender, ¿no? Tú cuando naces con una genética XX, XY. Eso no lo cambias, no hay manera. Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo para que no sea solo relacionado a la sexualidad. Las vacunas COVID funcionan al 99% de puta madre. Pues va a ser que sí, funcionan para darte miocarditis y otras enfermedades. Porque proteger no protegen mucho. Y claro, pues si dices lo contrario a lo que dice el gobierno, lo que dice la OMS, pues estás desinformando. Claro, aunque ellos mismos se desinformen a sí mismos, en el espacio de tiempo de un año, si tiramos de meroteca, las vacunas nos iban a salvar y van a ser la rehostia. A las vacunas te las tienes que pinchar casi cada 3 días para que tengan algún efecto, aunque los efectos secundarios sean más fuertes que los efectos de una enfermedad que pretendes curar. Okay, bueno, aquí ya habría tema que ya entraremos más en ese tema. El caso es que no podemos permitir de ninguna manera que un gobierno, me da igual aquí el color, el ala, el lado o hacia dónde tire el gobierno, pueda decidir qué es realmente información y qué no. Entiendo que no todo el mundo tiene capacidad de juicio crítico o no tiene capacidad para poder informarse o estar leyendo o estar buscando o estar indagando. Lo entiendo porque a mí me pasa, hay bastantes temas que la verdad no me interesan mucho y por ende no investigo, no me pongo a mirar, no me pongo a leer, no me pongo a informarme. Y bueno, puedo llegar a formarme medianamente alguna opinión sobre algún tema en específico, así sin más, pero no es el punto. No es. Bueno, pues, normalmente en esos casos te puedo decir, bueno, pues con la información que tengo, entiendo que opino esto, pero ahí cógelo por favor con pinzas porque probablemente me equivoque o tenga que realizar más búsquedas. Entiendo que no todo el mundo tiene o el tiempo, la capacidad o la disponibilidad de poder hacer ese ejercicio. Ahora bien, eso no implica que tengas que poner el discurso que tú quieras, porque
va a pasar algo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Esto no es una cuestión de que yo me invento o profetizo o me pongo aquí en plan hablar a futuro, sino que es algo que se ha hecho, que ya ha pasado históricamente, que es quien esté en el poder va a decidir cuál es la verdad que se puede manejar. ¿De acuerdo? Y salvo que el poder actual se quede en ese poder, que bueno, en ese caso estaríamos hablando directamente de una dictadura abierta, a día de hoy yo creo que estamos en una especie de dictadura medio democrática, pero igualmente sigue siendo dictadura. Bueno, unos pocos pueden elegir por unos muchos, y la democracia no es tan real aquí en España, lamentablemente. Disculpadme. No creo que sea beneficioso de ninguna manera que haya un discurso oficial del tema que sea, porque creo que se puede o se debería de discrepar. Inclusive en la ciencia se puede llegar a discrepar o se debería discrepar e intentar buscar más la verdad, o intentar buscar más que la verdad, buscar otros ángulos, otros aspectos. No sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con el COVID, pues hubo científicos que decían una cosa, hubo otros que decían otras, y creo que en esos casos, no solo en COVID, puedo decir cáncer, podemos hablar de diabetes, etcétera, etcétera. Creo que la esencia de la ciencia, o por lo menos eso fue lo que me enseñaron en su tiempo, radica en hacer planteamientos, en hacer preguntas, en cuestionar lo que uno ve en este momento o lo que a uno le están enseñando. Si no podemos tener esa capacidad de discutir, si nos prohíben o nos eliminan la capacidad de crear un juicio, un criterio, y insisto, puede ser erróneo, mi criterio puede estar equivocado, mi opinión puede estar equivocado, pero déjame que yo me equivoque, déjame que yo pueda decidir equivocarme, o que yo pueda darme una hostia bien dada. Dame esa libertad, no me la arrebates. Más que nada porque no es un poder que yo te he dado, yo no te he dado esa autoridad. Yo como ciudadano de un país decido entregar cierta autoridad al país. Bueno, tampoco decido, eso ya sería otra cosa de hablar, pero bueno, técnicamente, o hablando teóricamente, cuando voy a votar decido entregar cierta libertad o ciertas competencias a un ente, que en este caso es el Estado, para que pueda controlar o que pueda darme ciertos beneficios o ventajas, o que me pueda dar cierta seguridad. Ahora bien, en ningún momento yo doy el poder para que un gobierno, y no quiero que ningún gobierno, y me da igual de qué lado esté, de qué color sea, de qué siglas lleve, pueda tener el derecho de elegir o pueda tener el derecho de arrebatarme la libertad de opinar, de expresarme. Una de las cosas que más andaban diciendo en el caso, por ejemplo, de Twitter, es que, claro, entonces van a salir muchos más delitos de odio. En eso yo tengo unos cuantos vídeos sobre el odio, sobre todo enfocado para las feministas. El discurso de odio no es real, ¿de acuerdo? Porque yo lo que puedo sentir como tu discurso que sea de odio, porque me afecta, porque me altera, es mi emoción, es mi problema, es mi culpa. Yo tendré la herida que sea, tendré la problemática que sea, heridas de mi pasado que no han sido sanadas, deficiencias afectivas, etcétera, etcétera, largo etcétera sobre eso, las cuales, bueno, que tú opines algo y que sea contrario a lo que yo digo, no implica directamente ni indirectamente que tú me estés odiando. Simplemente tú tienes una opinión y yo tengo otra. Y por la razón que sea, que yo me lo tome más a pecho o menos a pecho, esa temática en particular no quiere decir que tú estés generando odio hacia mí.
Pero se vende todo esto desde la emocionalidad. Y ahí ya entraríamos en otra problemática. Madre mía, la que está cayendo, son chuzos. Entraríamos en otra problemática, y es que se nos está vendiendo toda una retórica en base exclusivamente a la emocionalidad. Es decir, a cómo yo me siento. No a argumentos. No a argumentos de decir, oye, tengo este argumento, tengo estas premisas, estas conclusiones. No, 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 no. Vamos directamente a la emoción pura y dura, sin más. Sí, espera, que de repente se me ha abierto la puerta. No es un poltergeist, no los tengo aquí en casa, pero como tengo la ventana abierta, es un calor horrible, pues se me ha abierto la puerta. El caso es, dame un segundo, la voy a cerrar porque si no se me va a colar el sonido. Ya está. El caso es que creo que es un error el enfoque que se está dando de pensar que los discursos de odio en realidad existen como tal en base a ciertas opiniones. Bien. Entiendo que va a haber gente que me podrá decir, bueno, el discurso de odio existe. Y fíjate en los discursos que se echaba Hitler contra los judíos. Bueno, más que un discurso de odio, era un discurso emocional de populismo en el cual, si hubiese dejado más libertad de opinión, más libertad de expresión, se hubiese podido debatir, probablemente se hubiese podido probar que lo que él estaba diciendo no era cierto. En aquella época, aunque la televisión ya existía, aunque el periódico era lo más extendido, era lo más parecido a un Twitter, Facebook a día de hoy, el problema estuvo en que ganó unas elecciones democráticas, se hizo con el poder mediático, antes incluso de, evidentemente, de ganar las elecciones, pensando un poquito en el paralelismo que vivimos aquí en España en los últimos años, de ciertos partidos que empezaron a trabajar hace 15 años atrás, todo lo que es a controlar todos los medios, ¿de acuerdo? Y que luego de repente ha subido al poder y desde ahí van manipulando. Entonces, es curioso que la manera en que normalmente ese discurso de odio se puede llegar a implantar, o esa dialéctica se implanta, ese populismo se mete mucho, es empezando desde el cuarto poder, que sería en este caso la prensa, los periodistas. Porque en realidad solo son personas, son empresas, y es muy fácil comprarlas. Es lo malo que tiene el periodismo. Son bastante vendidos. La mayoría, no todos. Siempre hay excepciones. Pero hablando en línea general, es lo que suele suceder. Por lo tanto, a día de hoy el cuarto poder no solo reside en periodistas, no sabría decir si para bien o para mal, pero reside en redes sociales y demás. Y creo, en mi opinión, que intentar poner una serie de normas o decir que el único discurso legítimo es el que yo digo desde el gobierno, desde el Estado, desde el partido político, desde lo que sea, y que mi única verdad, bueno, y que mi verdad es la única verdad, creo que es un graso error. Más que nada porque es lo que nos lleva directamente a una dictadura. Pongamos ejemplos de dictaduras en las cuales se haya visto esto reflejado. Hitler es una de ellas, Mussolini fue otra, Franco con el nodo, pero no nos olvidemos de las que todavía han hecho más daño que esas tres juntas. No nos olvidemos de Castro en Cuba, no nos olvidemos de Chávez en Venezuela, no nos olvidemos de Lenin, Stalin, etcétera, China, Corea del Norte, otra gran nación donde las haya de libertad de expresión.
Damas y caballeros, este es el problema y esto es lo que vengo aquí a hablar y a dar mi opinión. Personalmente creo que no se debería de coartar, quitar la libertad de expresión. Creo que aunque tu discurso no me guste, aunque tu opinión no me guste, tengas o no tengas razón, a mí no me vas a generar ningún odio acérrimo hacia ti, no me vas a suponer ningún dolor de muelas, mientras que yo tenga mis opiniones claras. Creo que es interesante poder escuchar otras partes, siempre que sea con respeto, con educación y bajo unas normas de dialéctica preestablecidas. Y bueno, tu opinión será mejor o peor que la mía, será más o menos acertada que la mía, sigue siendo tu opinión, te respeto, respetaré tu opinión, aunque yo esté en desacuerdo. Y por ende, pido, porque no puedo exigir ni demandar, el mismo respeto, la misma educación. Muchas gracias por estar aquí en Dos Dedos de Frente. Soy Mateo Pascual. Muy buenas noches y mañana nos vemos un día más.